Alrededor de 30 ticos son diagnosticados con resistencia a la insulina o prediabetes. Probablemente esto usted se lo haya dicho el médico. Hay otros escenarios también, le mandan una pastilla en el seguro como la metformina y ahí quedó todo y usted dice, ¿qué puedo hacer para mejorar? Porque la prediabetes no se quita en esos casos cuando van a hacerse los exámenes, los continuos chequeos. ¿Cómo se puede quitar esta enfermedad? ¿Habrá forma? Bueno, estamos acompañados de la médico metabolista y también especialista en diabetes, la doctora Maureen Vinda Saraya. Doctora, gracias por acompañarnos. Un placer y sí se puede quitar, sí podemos evitar llegar a ser diabetes. Bueno, esa es la parte más importante, doctora. Vamos a definir qué significa ser prediabético. Bueno, primero tenemos que tener claro que es la antesala a la enfermedad, ¿verdad? Entonces todavía podemos devolvernos, incluso un paciente con una diabetes tipo 2, que es el paciente con pancita grandecita, ya grande, para arriba de los 40 años, si se cuida y cambia sus hábitos puede devolverse. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, nosotros podemos tener una resistencia a insulina. Eso los médicos deben de mandar el examen de insulina. Si usted es hijo de un diabético, si durante su embarazo subió muchísimo de peso, si usted sabe que está sintiéndose no tan bien, es importante que le pida al médico medir las insulinas. Sergio, yo conozco médicos muy buenos actualmente que no mandan este examen y es muy fácil ver cuando ella se empieza a elevar. Tenemos incluso un índice que se llama HOMA, que nos ayuda a saber si el paciente está empezando a hacer resistencia a esta hormona. Cuando está por debajo de 1, ese índice está normal. Si se pasa de 2,9, ya estamos teniendo una resistencia a insulina y es el momento de actuar y de la forma más barata que hay, con cambio de hábitos. Mientras que si ya nosotros encontramos un paciente que tiene una glicemia entre 100 y 125, ya podemos diagnosticarlo con una prediabetes. Y si le hacemos 2 glicemias en diferentes momentos y están para arriba de 126, podemos diagnosticarlo con una diabetes. Doctora, ¿y qué síntomas arroja una persona que es prediabética más allá de la acantosis nigricans, de esas manchitas en el cuello? Bueno, el problema es que esta enfermedad, la resistencia a insulina, la prediabetes, nos da muy pocos síntomas. Y yo pienso, más allá de lo que dicen los libros, que como es algo que va siendo progresivo, que nosotros vamos adquiriendo poco a poco, el paciente no va percibiendo mucho este tipo de sintomatología. Pero podríamos decir que de forma muy general el paciente se siente muy cansado durante el día, se siente muy mareado después de comer o después del almuerzo siente que tiene que dormir. Hay gente que me dice, yo me meto al baño y me duermo 10 minutos porque siento que no puedo continuar. Increíble. Entonces los síntomas son pequeños, son inespecíficos, pero sí tenemos signos, ¿verdad?, que podemos observar. Doctora, ¿con qué requisitos se debe hacer una lista y decir si soy prediabético? ¿Solo con el examen o hay otros síntomas o otras pruebas? Ya estamos con el HOMA, con el que usted nos estaba comentando, pero que puedan decir sí soy prediabético, el glucómetro que están en las casas presentes muchas veces. Bueno, el glucómetro nos sirve para ver si estamos prediabéticos, si tenemos una glicemia ya para arriba de 100, ¿verdad? Pero hay otros signos que ustedes pueden observar, como la circunferencia abdominal, Sergio. Si está mayor de 100 en los hombres y mayor de 90 en las mujeres, esto nos da una luz de que muy probablemente el paciente esté guardando grasa a nivel de los órganos y esté produciendo una resistencia a insulina. Tenemos también que la presión arterial ande en rangos de 130 a 85. Esos rangos que usted no se asusta, pero ya están tendiendo a elevarse. Los triglicéridos para arriba de 150. Tener una lipoproteína de alta densidad, que les voy a explicar qué es eso. Eso es lo que la gente conoce como colesterol bueno, que esté por debajo de 50 en las mujeres o por debajo de 40 en los hombres. Y por supuesto, una hemoglobina glicosilada, que eso es el historial del azúcar en sangre en los 3 meses anteriores, que esté de 5.7 a 6.3. Y obviamente, como vos decías, la piel aterciopelada y oscura a nivel del cuello. Vamos al punto de inicio de esta entrevista. El médico me diagnosticó prediabético, doctora. ¿Qué es lo primero que debo cambiar? Bueno, lo primero que tengo que cambiar, Sergio, es la mentalidad, la conciencia, lo que se dice en inglés insight, lo que yo estoy percibiendo de si es correcto o no lo que estoy haciendo. Vieran que de ahí parte la mayoría de los resultados, con que usted pueda decir la comida con la que he sido alimentada no ha sido la mejor,
No estoy haciéndole daño a mi mamá cuando yo digo voy a cambiar mi estilo de comer, no estoy siendo grosera cuando le digo a una persona, no, mira, voy a comerme solo un poquitito de esto porque tengo un poquito alto los triglicéridos o me estoy cuidando. Cambiar la conciencia. Yo quiero explicarles cómo es que sucede esto para que ustedes se ubiquen. Uno viene y se come este pancito o vamos a decir algo que la gente no piensa, ¿verdad? Esta fruta. Ajá. El cuerpo lo que hace es convertir el alimento en azúcares alimenticios. Cuando esto ya sucede, el páncreas, que es un órgano que tenemos a nivel abdominal, inmediatamente dispara una hormona que se llama insulina para que la célula se abra y pueda venir y aprovechar esos azúcares y convertirlos en energía. Entonces, ese es el panorama de un paciente saludable, que no se siente cansado durante el día, que no tiene circunferencia abdominal grande, que no tiene pancita, ¿verdad? Pero está el panorama del... el camarógrafo me está molestando. Ya lo vamos a pasar a medir por la la pancita. pancita. Ya lo vamos a pasar a medir esa pancita. Está el panorama del paciente que uno dice, bueno, come, convierte los azúcares en nutrición, pero el páncreas viene, produce insulina y la célula no se abre. Entonces, ¿qué pasa con ese azúcar? Va a subirnos el azúcar en sangre. El páncreas produce más insulina para bajar el azúcar en sangre y no lo logra hasta que llega un momento en que se agota haciendo el debut diabético. Ahora, la primera opción que le da a uno el médico, normalmente en el seguro, revisando comentarios y todo, es que le dicen metformina. Y la gente le tiene miedo a esta pastilla porque dice, es que al final no me va a hacer mucho, se la toman mal. ¿Cuál es el primer efecto que va a tener la persona? Bueno, primero tienen que entender que lo principal es el cambio de hábitos. Lo principal que ustedes deben hacer es poder cambiar la forma en la que han estado viviendo. Es como sumar 1 más 1, ¿verdad? Si usted suma 1 más 1 y le da 3, algo pasó, porque no es lo esperado. Entonces, poder cambiar esa mentalidad para hacer cambios de hábitos y que los medicamentos funcionen. La caja tiene la metformina, que es un buen medicamento. Antes era un medicamento así de primera línea para lo que era el problema de la prediabetes y la diabetes. Lo primero yo creo que es que ustedes se tomen el medicamento, ¿verdad? Que el médico los lleve a la dosis mínima del medicamento. Tienen que tener presente que la metformina tiene una dosis mínima de 1500 miligramos. O sea, si les mandan pastillas de 500, se tienen que tomar 3 al día. Que si no están llegando a dosis mínima, pues probablemente no vean los efectos esperados, que la metformina debe ser indicada paulatinamente para no provocar mucho síntoma gastrointestinal y que podemos llevarla hasta 2500 miligramos y en algunos casos hasta 3000 miligramos. Lo que pasa es que, bueno, es un medicamento que si usted no hace cambios en su forma de alimentarse y de moverse, no vamos a ver realmente una mejoría como esperaríamos ver. Ahora, doctora, hay otro tipo de medicamentos que, para decirlo simple, hacen orinar el azúcar. Y hemos hablado de este tema, pero no lo hemos profundizado tanto como la glifosina, exactamente, y la dapaglifosina. ¿Cómo es que funciona? Bueno, estos son unos medicamentos que son de una familia que se llama SGLT1, que GLT2, ellos lo que hacen es ir al riñón y ponerlos a ustedes a orinar un poco del azúcar que consumen. Es de gran ayuda, se ha descrito como un medicamento protector para el corazón, para el riñón, es de primera línea en estos momentos. Lastimosamente no lo tiene la caja en estos momentos, entonces es alguna población que puede verse beneficiada con estos medicamentos, pero aquí yo creo que el mensaje más importante es que sí, tenemos medicamentos muy buenos, incluso cuando usted tiene un paciente cardiópata, Sergio, que usted sabe que se le puede complicar también el riñón, usted puede utilizarlos y va a evitar, ¿verdad?, que el paciente llegue a tener una enfermedad cardiovascular. Si usted tiene un paciente que tiene la mamá o el papá, digamos uno de sus padres con diabetes, ya sabemos que tiene un 40% de desarrollar la enfermedad. Si los dos son diabéticos, un 70% de desarrollar la enfermedad. Muy alto. Muy alto, pero está la epigenética. ¿Y qué es la epigenética? Es que dependiendo del ambiente, el gen se exprese o no. Entonces, puede ser que mi papá y mi mamá sean prediabéticos, como lo son, pero yo no sé de qué me voy a morir porque los exámenes están perfectos, ¿verdad? Entonces, lo más importante para la expresión de un gen es que usted tenga un buen ambiente, que coma bien,
comida real, pero en cantidades adecuadas. Me decía unas pacientes la semana pasada que ellas comen, que en su casa se come muy bien. Entonces ella me dice, nosotros comemos arroz, frijoles, papa. Entonces yo les decía, eso es comida real. Excelente, ya iniciaron de una buena manera porque es comida real, no son ultraprocesados, pero meter arroz, frijoles y papa en un solo plato tal vez sea demasiado. ¿Quién es candidato para este tipo de fármaco que permite orinar el azúcar, que es una de las novedades que estamos presentando hoy? Por ejemplo, un paciente que uno lo ve ya con prediabetes, un paciente un paciente con enfermedad del riñón, que queremos cuidar ese riñón porque además es hipertenso, o un paciente obviamente diabético, el paciente que ha tenido un evento cardiovascular, y es un poco complicado que el paciente nos comprenda, pero por ejemplo tengo una paciente que tuvo un problema, una enfermedad de una isquemia en el cerebro. ¿Qué significa eso? Que la arteria se tapó, no llegó sangre y ella hizo lo que la gente conoce como un derrame. Entonces, yo la protejo con este medicamento y ella me dice, pero ¿para qué me va a hacer eso? Si yo tengo las glicemias no tan mal. Y entonces yo trato de explicarle, espero haberla convencido, pero es muy importante que ustedes comprendan que son medicamentos que los estudios nos arrojan una disminución en los eventos cardiovasculares o enfermedad renal que puedan suceder en el futuro en un paciente con esas características. Ahora, ¿cuánto respeto hay que tenerle a esos medicamentos? Tenemos los agonistas del GLP-1 como los Ozempic, Trulicity, también llega la liraglutida, la gente se los está poniendo sin miedo y también llegan estos fármacos ya conocidos, metformina. He escuchado gente que dice yo adelgazo con metformina, sin saber los efectos que pueda tener. Sí, el respeto debe ser absoluto. Yo antes decía que si está indicado por un médico con título, usted pues debe seguirlo. Ya ahora no lo digo tanto porque realmente la formación en algunas áreas, ¿verdad? Tenemos que reconocer que pues estamos un poco limitados y lo que debe hacer realmente una persona es pues ver el historial del médico, ver si es un médico que se ha preparado y poder seguir las instrucciones del medicamento. Lo que Sergio decía ahora de los agonistas de GLP-1 son las famosas inyecciones. Hay unas para diabetes, hay unas para pérdida de peso. Deben ser indicadas por un profesional y no hacen absolutamente nada si usted no come bien. De hecho, las personas que las usan y comen mal se indigestan, empiezan con vómito y es un desastre aquello porque le dan mala fama al medicamento y es porque fueron indicadas por profesionales que no les dieron la guía de alimentación que es fundamental para el éxito. Doctora, si yo voy a su consulta, ¿es posible revertir esa prediabetes a puro ejercicio y dieta? Totalmente, o sea, lo veo todos los días. Estamos hablando de la diabetes tipo 2, el paciente ya adulto que tiene pancita, que uno lo ve, que no se cuida en la alimentación, el que se come el arroz, los frijoles y la papa, el paciente que nunca hace una caminata y que empieza con el azúcar alta. Uno lo lleva a hacer hábitos o lo lleva a caminar y a comer de forma saludable, a conocer cuáles son los macronutrientes o componentes de la alimentación y ese paciente deja de ser diabético y sobre todo si es un paciente en inicios, ¿verdad?, de su diabetes. ¿Por qué? Porque la diabetes tipo 2 es totalmente dependiente del ambiente. Lo sabemos por gemelos que han sido separados al nacer, ¿verdad? Uno cae en un buen ambiente y uno cae que comen saludable, sin miedo a la comida, porque tampoco estoy en contra de ese saludismo que hay ahora, que la gente no puede ni comer, porque eso tampoco, eso a mí no me gusta. O sea, nos vamos a morir de algo y hay que disfrutar. La vida debe estar llena de placer, de dopamina, eso no me gusta a mí. Pero bueno, un ambiente saludable y no desarrolla diabetes, y el otro que cae en un ambiente obesigénico, todas las enfermedades crónicas. Ahora, aquí tenemos diferentes comidas, doctora. ¿Qué sí y qué no podría comer un prediabético? Porque uno piensa siempre en la eliminación. La eliminación, lo restrictivo que usted no siempre lo recomienda. Tenemos tocineta, por ejemplo. ¿Lo puede comer una persona diabética? Primero tengo que disculparme. No ven que traía carnes para explicarles en una hielerita con hielo y se me olvidó. Entonces, yo quise ilustrar los macronutrientes, los 3 macronutrientes de la alimentación para que a ustedes les quede de manera visual más claro. Nosotros tenemos las grasas, ¿verdad? Entonces los aceites, las almendras, los quesos, que las personas muchas veces dicen, ay, el queso tan saludable. Bueno, hay que tener cuidado porque también tiene grasas. Todo lo que son aguacate, macadamia, todo eso, ¿verdad? Son el macronutriente que más energía aporta.
Y es muy interesante, Sergio, porque según las décadas, bueno, vos estás muy joven, pero en los años 70 salió el doctor Atkins, ¿verdad? Y puso a todo el mundo a pegar gritos por lo que son los macronutrientes de carbohidratos. Después, lo que hoy es keto, ¿verdad? Se reguló un poquito para que la gente no se muriera por este sistema y empezaron a tenerle miedo a las grasas. Pero ¿qué pasó cuando le empezaron a tener miedo a las grasas? Empezaron a crecer los macronutrientes de carbohidratos o harinas. Entonces, aquí les tengo el otro macronutriente, que son los carbohidratos. Y entonces yo tengo, por ejemplo, el pan pita, no sé si lo logran ver ahí, pero tengo el arroz. Y aquí, doctora, ¿verdad? está el principal temor de una persona prediabética o diabética. ¿Hasta dónde tiene que bloquear los carbohidratos? Jamás bloquearlos, jamás bloquearlos. Y es parte de lo que quiero enseñarles, y tengo tanto en la mente que quisiera poderles decir ahora, y espero que no se me olvide algo del arroz. Aquí pastas, lentejas, garbanzos, pan, galletas, frutas, son carbohidratos, pero no los deben eliminar, Sergio. Deben estar incluidos en la dieta, porque ¿para qué quiero ser feliz por fuera si estoy muy triste por dentro? ¿Verdad? Eso no funciona. Esto deben comerlo, pero este es el gusto de la alimentación. Este es tal vez el momento del placer, cuando yo me llego y me como aquí la galleta de Fabi. No le voy a toquetear porque es de Fabi. Y entonces uno dice, ay, qué rico, ¿verdad? Qué dulcito, que no hay que quitarlo, señores. Los que son prediabéticos y diabéticos, por ejemplo, escojan alimentos o carbohidratos como estos que les puse aquí, lentejas o garbanzos que tenemos aquí, pasta y arroz. ¿Saben que ustedes pueden comer estos carbohidratos pero fríos? Resulta que el carbohidrato, el almidón, es un cristal, como decir este vasito que tengo aquí, pero cuando uno le pone calor y le pone agua, se convierte en un gel. Y ese gel nos sube el azúcar y nos sube la insulina. Pero cuando nosotros comemos la papa, el arroz, la pasta candal, por aquí tengo un sobre que les voy a enseñar, ya le tapé la marca para que ustedes vean, porque se lo conseguí en uno de esos almacenes, ¿no? En esos almacenes que todo es mucho más barato. Y me llamó la atención porque hay países que ni siquiera lo tienen, les voy a enseñar. Vean, aquí lo tengo. Si ustedes se fijan, aquí dice durum, trigo durum. O, ¿para dónde? Para allá. Hacele allá, la 2. Acá. Eso. Ven, trigo durum, acá. Está en inglés, pero eso, durum o candal, lo que me dice es que es este trigo que tiene muchísima proteína. Entonces, cuando usted se está comiendo una pasta de este trigo, está comiéndose también un montón de proteína que da saciedad y lo engorda menos. Escoger el arroz que no se rompe tanto y comerlo frío, la papa, la yuca, el camote, ensaladas de lentejas o garbanzos fríos, porque el almidón al estar frío se vuelve a cristalizar y nos va a hacer eliminar la mayor parte de él. Por ejemplo, cuando comemos comida japonesa, rollitos de sushi, eso la mayoría lo vamos a eliminar, no todo, ¿verdad? Pero no se trata de quitar los carbos, Sergio, se trata de escoger buenos carbos. Doctora, para ir finalizando, hay combinaciones que nos pueden ayudar mucho entre el mismo carbohidrato, que se puede hacer hasta una proteína, depende de la combinación. Hablemos, por ejemplo, de los garbanzos, ¿con qué se pueden combinar? Bueno, por ejemplo, comer garbanzos y arroz, garbanzos y lentejas, ¿verdad? Eso es desde el punto de vista nutricional, pero tal vez... Bueno, las leguminosas son el carbohidrato número 1 para los prediabéticos porque tiende a regular la glicemia a lo largo del tiempo, porque al mezclarse ellos le van a aportar a usted todos los aminoácidos que le aportaría una carne. Los alimentos que debe escoger un prediabético, un diabético, una persona con poliquistosis ovárica, resistencia a insulina, deben ser en su mayoría en el plato alimentos verdes. La otra mitad debe ser proteína. La proteína no es que no eleve la insulina, pero la eleva en menor grado. Y la otra parte, disfruten. Coman arroz, garbanzos, lentejas, pastas frías, ensaladas de pastas, arroz, ojalá frío, porque eso los va a ayudar a absorber menos ese carbohidrato y a mantener mejores niveles de azúcar en sangre. Doctora Maureen Vindas Araya, clarísima toda esta entrevista. Me encantó tener todos los ejemplos de estos alimentos. Muchas gracias. Me alegra, me alegra. Síganme en redes sociales, DRA Maureen Vindas, y a la orden para cualquier consulta. Muchas gracias. Hoy no nos vamos de viaje. No. Continuamos con más. José Luis, adelante.